El Centro Misionero El Dios Proveedor trae a usted su programa La Voz de la Piedra Angular. Lo invitamos a disfrutar un extracto de una conferencia dictada por el conferenciante internacional del Apocalipsis, el Dr. William Soto Santiago. Deseamos que esta conferencia sea de gran bendición y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Y ahora, con ustedes, nuestro amigo y hermano, el Dr. Reverendo William Soto Santiago. Vean que el todo del ser humano es el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, para comenzar la vida en esta tierra, hay que comenzar con sabiduría y por consiguiente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso es que Dios ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que le enseñaran a Dios. Moisés le enseñó de Dios y a Dios, y le enseñó los mandamientos que Dios le dio para el pueblo. Y les dijo que guardaran los mandamientos divinos y sirvieran con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo el espíritu, con todas las fuerzas a Dios. Que lo amaran y le sirvieran, y a su prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, el temer a Dios es muy importante para poder respetar a Dios y reconocer la obra de Dios sobre el tiempo en que la persona está viviendo. Reconocer la obra y amarla, respetarla. Encontramos que a través de la Escritura hay casos en donde es mostrado que muchas personas respetaron a Dios, honrando y amando el mensaje de Dios para el tiempo en que les tocó vivir, reconociendo el mensajero que Dios envió para ellos en ese tiempo, y por consiguiente estuvieron respetando a Dios, estuvieron amando a Dios, estuvieron temiéndole a Dios. Es importante el temor de Dios en el alma de todo ser humano, porque el propósito de vivir en esta tierra es que toda persona tema a Dios, y respete a Dios, y reconozca la obra de Dios sobre el tiempo en que vive, y así llegue a contacto con Dios y obtenga la vida eterna que Dios tiene para el ser humano, la cual la otorga a Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, el cual murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, murió como el Cordero de Dios, que fue tipificado allá en el Cordero Pascual
que cada padre de familia sacrificó para la preservación de la vida de los primogénitos que estaban en el hogar. Podía ser el padre un primogénito y podía ser un hijo un primogénito. Y la preservación de la vida de ellos dependía en ese tiempo en que Dios derramaría el juicio sobre todos los primogénitos en Egipto, dependía de ese cordero pascual que era sacrificado por cada padre de familia en la víspera de la Pascua, del cual la sangre se aplicaba en el dintel de su voz desde la puerta de cada casa de familia hebrea en Egipto, y el cordero era asado, no se podía cocinar en agua o en otra forma, sino asado en fuego y colocado dentro del hogar para todos comerlo allí antes de la salida de Egipto en esa gran liberación que Dios llevaría a cabo por su espíritu, la columna de fuego, manifestándose a través del profeta Moisés. Todos los que temieron a Dios y honraron a Dios por consiguiente, porque amaron a Dios y respetaron a Dios y su profeta Moisés y la palabra, el mensaje que les dio, los primogénitos en esos hogares fueron preservados con vida. El hijo del rey, del faraón, y los primogénitos de Egipto que no tenían ese conocimiento y ese temor a Dios, pues no conocían a Dios, no temían al Dios de Israel. Los primogénitos de todos los hogares egipcios murieron en esa noche, y aún los animales de ellos, los primogénitos de los animales también murieron. No así lo de los hebreos que temieron a Dios, que respetaron a Dios, los cuales respetaron al profeta Moisés y el mensaje que él les trajo de parte de Dios. Encontramos también que el faraón y los líderes del gobierno del faraón no respetaron a Dios porque no respetaron a Moisés ni el mensaje que Moisés trajo para el pueblo. Encontramos también que al no respetar a Moisés y su mensaje, no querían dejar salir al pueblo hebreo, por lo cual tuvieron que venir 10 plagas que Dios trajo y las anunció de antemano, cada una de ellas en el momento correspondiente las anunció, revelándoselas a Moisés, y Moisés decía lo que iba a suceder. Y aún con todo eso, no temieron a Dios. El que no teme a Dios, su final será triste y no podrá entrar al reino de Dios. Y eso tiene que arreglarlo mientras está viviendo. Después que muera la persona no puede decir, ahora yo temo a Dios, ahora yo quiero servir a Dios, ahora yo respeto a Dios y su mensaje y su mensajero. Ya eso no lo puede hacer después que muere la persona. Tiene que ser mientras vive en esta tierra. Encontramos que no hay acepción de personas. Vean, encontramos
personas de diferentes clases, amando a Dios, temiendo a Dios y por consiguiente respetando a Dios. Pero también aún hay familiares de los mismos mensajeros de Dios que Dios ha enviado a través del tiempo, que ellos no respetaron a Dios y por consiguiente no temieron a Dios. Es el caso, uno de los casos es también el del hermano de Moisés, Aarón, y su hermana Miriam o María. Por lo tanto, aún los familiares de los diferentes profetas y mensajeros están llamados a temer a Dios y a respetar a Dios. ¿Y cómo se hace? Amando y temiendo a Dios al amar y temer al mensajero que Dios envía y respetarlo y respetar el mensaje que Él trae. Porque lo que haga una persona en favor o en contra de ese mensajero y su mensaje es contado como que lo está haciendo para Dios. Y lo está haciendo para Dios. Porque el mensajero es enviado por Dios, está en la mano de Dios, y su mensaje viene de parte de Dios para el pueblo. Llegó el momento en que, porque estaban al lado de Moisés, y Moisés los había colocado en una buena posición por dirección de Dios, Aarón, como su ayudante, porque Moisés pidió un ayudante porque tenía problemas para hablar, era tartamudo y él temía que el pueblo o no le entendiera o se riera de él, porque siempre están los que hacen burla de las demás personas porque vean algún defecto en la persona, y más con un tartamudo o con una persona que tiene problemas para caminar. Miriam o María, la hermana de Moisés, que era mayor que él y que había ayudado a Moisés cuando era bebé, y lo habían colocado en una canasta, ella y su madre, por dirección de su madre. Vean, eso no valió. En ese momento, para no ser culpable de burlarse de Moisés, ella y Aarón, el sumo sacerdote, la segunda persona más importante después de Moisés. Pero Aarón pensó quizás que porque él estaba en la posición de sumo sacerdote, podía burlarse de Moisés, hablar acerca de Moisés y no tener ningún problema. Y hablaron a María y Aarón acerca de la esposa de Moisés, la cual era etíope y por consiguiente de color un poco oscuro y gentil. Y ellos no se habían dado cuenta que Dios era el que había obrado para que esa joven fuera la esposa de Moisés. El pueblo había rechazado a Moisés cuando él tenía
unos 40 años y quiso libertarlos, y estaba en una buena posición Moisés política, y fue rechazado, y Moisés tuvo que ir huyendo porque había matado un egipcio por defender a un hebreo. Y ese hebreo, ese judío o hebreo juntamente, quizás con otras personas, pero él, por supuesto, es el que aparece al otro día que sucedió eso. Al otro día, Moisés llega a ver dos hebreos peleando, y él va para hacer la paz entre ellos, para que haya paz entre ellos. Y el que había visto lo que Moisés había hecho, que había matado el día antes a un egipcio por defender a un hebreo, ahora le dice: ¿quieres tú hacer como hiciste con el egipcio? Así que lo mataste y lo enterraste. Y Moisés se dio cuenta que se sabía el asunto del día antes. Y la voz se corrió y llegó hasta el faraón. El hebreo decía: ¿quién te ha puesto por juez? O sea que ni siquiera quería que Moisés interviniera en el caso. Lo que quería era pelear, abusar de la otra persona. Moisés se tuvo que ir huyendo porque el faraón dio orden de detención contra Moisés para juzgarlo y matarlo. Y Moisés se fue lejos para Madián. Y allá permaneció en Madián. Eran descendientes también de Abraham, pero no de la línea del pacto divino que venía de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a los patriarcas. Moisés tuvo que huir para salvar su vida, y estuvo 40 años allá en Madián, pastoreando ovejas, Dios preparándolo, porque ese era el libertador escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lo había rechazado. Como también rechazarían al Mesías príncipe en su primera venida, al libertador. Y ahora encontramos que cuando ya corre el ciclo nuevamente de 40 años, Dios lo envía de nuevo, ya a un anciano de 80 años, para la liberación de Israel. Por eso, vean ustedes, la promesa fue que estarían como esclavos cautivos por 400 años, le dice Dios a Abraham. En el capítulo 15 del Génesis, versos
3 en adelante dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La promesa fue que después de estos 400 años serían libertados y llevados a la tierra prometida. En cualquier momento, después de cumplirse los 400 años, se efectuaría la liberación. Y Moisés estuvo allí 10 años antes para preparar todo para la liberación. Él conocía esa promesa. Su madre, pues, se la había enseñado. Recuerden que su madre fue la que lo crió hasta cierto tiempo. En la etapa de enseñanza de niño, donde se graba todo, él recibió toda esa enseñanza de la promesa divina. Ahora encontramos en Éxodo capítulo 12, cuando ya se efectuó la liberación, el capítulo 12, verso 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea, que luego que rechazaron a Moisés cuando tenía 40 años, tuvieron que esperar 40 años más. Recuerden, cuando Moisés tenía 40 años, Israel tenía 390 años allá en Egipto. O sea, que estos ciclos divinos en la vida de Moisés de 40 años son muy importantes. Perdieron el ciclo de los 40 años al tener ya 40 años para ser el libertador, y tuvieron que esperar otro ciclo de 40 años en donde ya tenía 80 años Moisés, para tener otro ciclo de 40 años en el desierto, para luego, cumplidos los 40 años en el desierto, entrar a la tierra prometida. Los últimos 80 años de la vida de Moisés, ven ustedes, encontramos que se repitieron 2 veces 40 años. El segundo ciclo de 40 años de la vida de Moisés fue porque el pueblo desagradó a Dios en diferentes ocasiones, y cuando pidió agua en la segunda ocasión, Moisés hirió también la roca y tuvo el pueblo un grave problema. Dios dijo
que estarían por 40 años caminando por el desierto hasta que aquella generación muriera. Y los niños que ellos decían que iban a ser víctimas de las serpientes y de otros animales o reptiles, escorpiones y otros, serían los que entrarían a la nueva tierra, a la tierra prometida, y por consiguiente entraría una nueva generación a la tierra prometida. Una nueva generación, luego que nacería durante esos 40 años en el desierto, serían los que entrarían a la tierra prometida. Y los que no temieron a Dios y no respetaron a Dios, porque no respetaron a Moisés, ni temieron a Dios manifestado a través de Moisés, no pudieron entrar a la tierra prometida. Que Dios bendiga esta palabra y sea de gran ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Si usted desea escuchar esta u otras conferencias, puede solicitar sin ningún costo a nuestra página web www.carpa.com o dirigiéndose a nuestros salones los días viernes desde las 20 horas y los domingos desde las 11 horas. Al Centro Misionero El Dios Proveedor, ubicado en calle Rafael Sotomayor, 1908, esquina Collas, población El Tambo, Copiapó. O contactándose a los teléfonos 522-211-265, 522-211-265 o al 9900-77303, 9900-77303, o contactándose con el reverendo José Zambra, ubicado en calle Las Cerezas, 893, Villa Los Altos, La Florida, La Serena. En los teléfonos 512-491-079, 512-491-079, o al móvil 952-371-420, 952-371-420. Los invitamos a ver y oír nuevamente su programa por las pantallas de Atacama TV en señal abierta en Copiapó, en horarios de 14:30 a 15 horas. Y los esperamos nuevamente en un próximo programa, La Voz de la Piedra Angular. Que Dios les bendiga.